que se revelaron y que la Biblia dice que están guardados en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Es una posición que algunos la deducen de cuando en el libro de Job dice que vinieron todos los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, y dice ahí se usó hijos de Dios para mencionar a los ángeles. Y por eso dicen ellos que a eso se refiere. Honestamente tampoco comparto esa posición. O sea, Cristo no tenía por qué ir a anunciarle a los demonios que él había ganado. Al fin y al cabo los demonios ya lo saben. Es una cuestión, no digo que los demonios lo sepan todo, pero los demonios sabían de que Dios había establecido que Él salvaría a la humanidad. Ahora bien, acá en lo que yo les traigo, dice, por ejemplo, el pasaje que leímos. La pregunta primera que hago es, ¿dónde dice este pasaje, el que leímos ahorita? ¿U otro pasaje de la Biblia que Jesús descendió al infierno? Lean toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y si encuentran ese versículo, por favor me lo hacen saber, porque yo nunca lo he encontrado. No hay un solo versículo bíblico que enfática y directamente diga Cristo bajó al infierno. No hay ninguna. ¿Qué iba a hacer Cristo al infierno? Número 2. El problema se da en el verso 20, donde dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí es donde algunos dicen que los espíritus encarcelados eran aquellos ángeles que dice Génesis 6, que aclaro, la Biblia no dice en Génesis 6 que eran ángeles, ¿verdad? Génesis 6 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bonitas, eran bellas, se mezclaron con las hijas de los hombres y ahí nacieron los gigantes de renombre de la época antigua, ¿verdad? En ningún momento dice que fueron ángeles. Entonces, debemos de pensar en algo, y cuando veo este punto me viene a la memoria algo y digo, ¿cuándo fue que Satanás se rebeló contra Dios? ¿Cuándo fue que aquella tercera parte que según Apocalipsis entendemos apoyó a Satanás se rebelaron contra Dios? ¿Fue al inicio de la creación? ¿Fue al inicio de la creación? O antes de la creación, ¿verdad? Porque se habla de que fueron arrojados. El punto es que entendemos que fue antes de la creación. Antes de la creación. De hecho, Génesis capítulo 3 nos habla de la tentación. Y si los demonios cayeron hasta Génesis 6, ¿cómo es que el diablo ya estaba tentando en Génesis 3? ¿Sí me explico? Si los demonios, si Satanás ya estaba tentando a Adán y Eva después de la creación en el huerto del Edén, ¿cómo es posible que hasta el capítulo 6 se nos diga de que cuando vieron los demonios que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces se mezclaron con ellas? No es posible, no fue esa la caída, ¿verdad? Porque algunos aducen que lo de Génesis 6 es aquellos espíritus que están encarcelados, porque en Judas dice que esos espíritus, Judas 6 me parece que es, dice que esos espíritus que están encarcelados no guardaron su dignidad. Y para los que interpretan este punto dicen que la dignidad de los ángeles caídos la perdieron cuando fue Génesis 6. Y no, la dignidad ya la habían perdido, la perdieron cuando se rebelaron contra Dios. Sí me explico. O sea, les estoy diciendo algo así que, sin necesidad de ser teólogos, podemos revisar esos aspectos. Sí me doy a entender. Sin necesidad de ser teólogos. No sé si me están captando la idea. ¿Estoy bien o hago unas rayitas acá? Está bien. ¿Sí? Ok. El punto que yo estoy sosteniendo es este. Hay unos que escriben más fuerte, ¿ok? Es este. Si aquí tenemos la eternidad pasada, vamos a poner por aquí la creación. Y esto estamos en Génesis capítulo 1. Si de aquí a Génesis 3 ya Satanás estaba tentando, quiere decir que Satanás ya se había rebelado contra Dios. Y cuando Satanás se rebeló contra Dios, ese día, él se llevó con él, según Apocalipsis,
a una tercera parte de los ángeles. Los demonios también son ángeles. No me vayan a agarrar a pedradas. Los demonios también son ángeles. Pero son ángeles caídos. Ángeles que se rebelaron. ¿Ok? Se lleva una tercera parte de los ángeles que se rebelan. Y esto fue no en Génesis 3, sino que esto sucedió en la eternidad pasada, antes de la creación del hombre, antes de la creación de lo que nosotros vemos ahorita y que nos narra Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 6 se dice que los hijos de Dios vieron a los hijos o a las hijas de los hombres, a las hijas de los hombres, les gustaron y tuvieron relaciones con ellas y de aquí nacieron hijos. ¿Ese es Génesis capítulo 6. 6 y 7. Sí, en el 6 es donde está más fuerte, ¿ok? La pregunta es esta. ¿Tienen condición sexual los ángeles? No quise decir tienen sexo los ángeles porque ahora sexo se interpreta como la relación sexual. Aunque cuando decimos si alguien tiene sexo es, ok, tiene un sexo, ¿no? Masculino o femenino. ¿Verdad? ¿Tienen esa condición sexual los ángeles? ¿De masculino y femenino? Pues dice el ángel Gabriel. Ok, dice el ángel Gabriel. ¿Y en algún lugar encuentran ustedes a alguna ángela? Los ángeles no tienen una condición sexual. Son espíritus. ¿Tenemos condición sexual? Los que somos carne. Llámense animales o llámense personas. Y no estoy diciendo que somos animales, estoy diciendo que sean animales o personas, tienen una condición sexual. ¿Sí? Al referirse a ellos se refiere como masculino. Sí, porque habla de espíritus y los espíritus tienen un género masculino, pero estamos confundiendo ahorita género con sexo. ¿Sí? El sexo se aplica a los cuerpos, a las personas o a los animales. El género es un término que se aplica tanto a personas como a cosas, como a palabras. No sé si ya estoy enredando, no estoy apoyando la doctrina actual secular del LGBTB, no estoy hablando de eso. Tenemos que hacer una diferencia. El sexo es para seres vivos. Sí lo dije ahorita bien. El sexo es para seres vivos, masculino y femenino. El género, masculino y femenino, se puede aplicar tanto a las personas como también a palabras. Por ejemplo, agua, ya lo metí en líos, ya me metieron en líos, mejor dicho. El término agua, ¿es masculino o es femenino? ¿Ah? ¿Cómo? Femenino. Agua, el término es femenino, tiene un género femenino. Y entonces, ¿por qué decimos el agua? Y no la agua. No, la hermana no está equivocada. Agua tiene un género femenino. En español se usa el término el para designar al agua, y miren, ahorita dije al agua, porque la finalidad es evitar. ¿Se llama cacofonía esto? No, no se llama así. Un vicio de dicción que es que cuando una palabra termina la misma vocal de la siguiente, se va a cambiar por el. ¿Sí? Cuando usted lo dice en plural, no dice el agua, dice las aguas, no dice los aguas. ¿Por qué? Porque es género femenino. Entonces, lo que estoy tratando de explicar, no voy a entrar en detalles porque no soy un estudiante de la lingüística, ¿verdad? Es que en nuestro español es así. Ah, pero en inglés no hay problema, ¿verdad? ¿Cómo no?
Cuando usted tiene una palabra en inglés y empieza con vocal, ayúdeme con una palabra en vocal. Un ejemplo, hablaba en la clase de inglés. No, en inglés se le dice, en español se le dice la troca. No, eso no es español. Perdón, hermana, eso no es español. Es una mezcla de una cosa con otra. Troca no existe en español. Lo refiere uno como... Sí, sí, pero troca no existe en español. ¿Ok? Entonces, esto es en inglés, dicen, ayúdeme con una palabra que empiece en inglés, un nombre. No, que empiece con A, que empiece con vocal, perdón. Apple, Apple, ok. No decimos a Apple, ¿por qué? Porque es A y A. Decimos an apple. Es lo mismo acá. El agua, la agua. No debe decirse la agua, aunque sea femenino, para cambiar eso. Decimos el agua. Entonces, eso es género. Entonces, cuando hablamos de los espíritus con nombre, estamos hablando de un género masculino, porque el espíritu es masculino. ¿Sí? Espíritu es una palabra, si usted lo ve en el diccionario, a la par, cuando dice espíritu, tiene una M, no tiene una F. Cuando usted va al diccionario, después de la palabrita aparece la letra M o la letra F. En algunos casos aparece incluso FEM, fem, femenino. Es el género. Cuando hablamos de sexo es para las personas vivas, sean las personas o los animales, para seres vivos. ¿Ok? Es lo que le iba a decir, que aparte es el género viviente y aparte es el género espiritual. Ok, los espíritus también son seres vivos. Muy bien, entonces los ángeles no tienen una condición sexual en la cual puedan sentir atracción por una mujer o por un hombre. ¿Sí me explico? No, para una mujer, no tienen atracción por una mujer ni por un hombre. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen una condición sexual de hombre o mujer. Ahora bien, ¿de dónde saco yo eso? ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Estaré diciendo alguna cosa que me la estoy inventando? Vamos a Mateo 22, Mateo capítulo 22. En el versículo 30, y les cuento la historia. Estaban los saduceos, se acercan a Jesús y le cuentan le ponen un caso hipotético. Uy, ya me tardé mucho. Le ponen un caso hipotético. El caso hipotético es que una mujer tomó por esposo, un hombre tomó por esposa a una mujer y él era el primero de los 7 que habían en la familia, los 7 varones que habían en la familia. Murió sin tener descendencia, la tomó el segundo, el tercero, el cuarto y llegaron hasta los 7 y al final murieron estos 7, ¿verdad? Ya habían muerto uno por uno y al final murió también la mujer. La pregunta de los saduceos es, cuando sea la resurrección, ¿de quién va a ser esposa la mujer? Si los 7 la tuvieron como esposa. Entonces Jesús les da una respuesta. Jesús no les dice, no va a ser esposa de nadie, ni les dice, va a ser esposa de todos. Jesús les dice algo interesante. Miren lo que dice. Porque en la resurrección, 22:30, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Si tuviéramos ángeles y ángelas en el cielo, ¿cuántos angelitos más tuviéramos? Y la Biblia nos enseña que el número de los ángeles ni aumenta ni disminuye. El número permanece igual. No porque cayeron aquellos ángeles, ahora ya se sustituyeron esos ángeles por otra tercera parte para que el número esté completo. No. Los ángeles fueron creados, el total de ángeles, y ese número no va a cambiar. Entonces, pensar que los de Génesis 6 eran esos ángeles caídos que se metieron con las hijas de los hombres, tenemos un serio problema al tratar de definir que esos ángeles que son espíritu tengan un sexo masculino o un sexo femenino. Bíblicamente es imposible. Entonces, en ese sentido, yo sustento de que Cristo no fue a predicarle a esos demonios que están encarcelados por eso. Esos estaban encarcelados desde antes de esa fecha. Entonces, como el versículo dice que Cristo, leyéndolo así, dice que fue un espíritu vivificado y que en ese espíritu Él fue y predicó a las personas del tiempo de Noé. Y ese es el problema, ¿verdad? Que algunos dicen, ok, ya que ellos ya habían muerto, entonces si ya habían muerto, ¿cómo es que fue a predicarles? ¿Sí?
si ellos ya habían muerto, si es esto. Mire, verso 20 está diciendo, bueno, verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Verso 20 dice quiénes son los espíritus encarcelados. Yo no sé si ustedes lo han leído. ¿Qué dice el verso 20 acerca de los espíritus encarcelados? ¿Qué dice? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se construía el arca. No eran espíritus angelicales, no eran demonios, sino que dice a aquellos que desobedecieron mientras Noé construía el arca. ¿Sí ven el punto que estoy tratando de establecer? En primera de Pedro, capítulo 10 y versículo 11, hablando de los profetas, dice que los profetas hablaron y querían saber, les hubiera gustado saber acerca de lo que predicaban. Y ellos dicen que predicaron el mensaje que el Espíritu de Cristo estaba poniendo en ellos. ¿Vemos? Hay una relación entre el Espíritu de Cristo allá en 1 de Pedro 1, 10 y 11 con 1 de Pedro 3, 20. Dice que Noé estaba, o sea, acá dice así, que en los días de Noé. Allá dice en 1 de Pedro 1, 10, 11, de que los profetas eran los que predicaban en el Espíritu de Cristo. Entonces, hermanos, según vemos, y no sé si la otra cita que traigo acá, déjenme verificarlo antes de decirles la razón por la que la traigo, dice, ok, sí, en 2 de Pedro, el siguiente libro, capítulo 2 y verso 5, veamos qué dice acerca de Noé, el mismo apóstol Pedro. Dice, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, está hablando del tiempo de Noé, sino que guardó a Noé, ¿y qué dice de Noé? Pregonero de justicia. ¿Quién es el que pregona? ¿Quién es el que pregona? No, ¿quién? En sentido general, ¿quién es el que pregona? El pregonero. ¿Qué hace el pregonero? ¿Qué pregona? El que pregona es el que anuncia, proclama, dígalo en lenguaje cristiano, el que predica. ¿Ok? Noé, dice Pedro, le predicó a su gente y aquella gente desobedeció. Murieron y ahora esas personas están encarceladas. ¿Cuándo fue Cristo y les predicó? ¿Después de haber muerto? No. La alusión es a que le predicó igual como predicaban los profetas, en el Espíritu de Cristo, en aquella época. Así es que mi opinión es que cuando Pedro dice esto acá, esto no sucedió en el lapso entre la muerte y resurrección de Cristo. Cristo le dijo al ladrón que estaba crucificado al lado de él, al ladrón bueno que nosotros decimos, al que se arrepintió, ¿qué le dijo Cristo? Cuando él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿cuál fue la respuesta de Cristo? Hoy mismo estarán conmigo. ¿Dónde? En el paraíso, no en el infierno. Si Cristo no hubiese ido al cielo en ese sentido, en el paraíso, siempre se utiliza como cielo, si Dios no hubiese ido a ese lugar, entonces Cristo tuviera que haberle dicho al ladrón, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el infierno, porque vamos a ir a predicar primero ahí y después nos vamos para el cielo. Le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, en sentido estricto, ¿Cristo tenía lugar de ir al cielo? ¿O tenía lugar de ir al infierno? ¿O tenía necesidad de ir a otro lugar? ¿Sí? ¿El sentido estricto tenía? ¿Por qué se ríe, hermana? ¿Tenía? No, yo creí que ya tenía la respuesta. ¿Por qué no creen que él tenía esa necesidad? ¿Porque era santo? Porque necesitaba ir primero al ¿Porque necesitaba ir primero al Padre? Porque eres Dios. Porque Él es Dios, hermanos. Cristo no necesitaba ir allí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es uno de los atributos de Dios? En cuanto a estar en un lugar. No, estar en un lugar. Estamos hablando de estar en un lugar. Eso no es omnipotencia ni es omnisciencia. Omnipresencia. Cristo es Dios y por tanto es omnipresente. En realidad Cristo estaba en todos los lugares al mismo tiempo. Sí. Perdón, es que le dice esa trampita al final, ¿verdad? Pero no necesitaba él decir, ok, voy a ir a tal lugar, voy a ir a tal lugar. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Ok,
ya me afligí. Vamos a tener que correr en la siguiente parte. Supuestamente yo me voy a tardar en esto unos 5 minutos. ¿Ok? Entonces, la posición que trae el manual es precisamente esta. Cristo predicó a las personas que en el tiempo de Noé escucharon el mensaje, y dice, predicó en el sentido de que el Espíritu de Cristo estaba hablando a través de Noé para presentar el mensaje a aquellos que desobedecieron cuando Noé estaba construyendo el arca. ¿Ok? Y esa es la posición que le digo yo en lo personal, es la que sustento. Yo sé que hay teólogos que exponen otras posiciones y no les estoy obligando a creer esto, pero para mí estas razones bíblicas que hasta ahorita he dado, para mí son lógicas. ¿Verdad? Y así de que esto nada más era para recordar un poco o para ampliar un poco lo de la lección anterior, las consultas que hubieron al final. Muy bien. Gracias por aguantarme hasta aquí. Ya llevamos 24 minutos, yo esperaba que me tardaba, como les dije, unos 5, así de que pasemos entonces a nuestro tema. El cristianismo tiene una base sobre la cual se sustenta. ¿Sí? No salió de la nada. No, nosotros no somos cristianos porque, bueno, alguien nos dijo y simplemente a ver qué. No, tiene que haber una razón. ¿Sí? Y el cristianismo se sustenta sobre una base. La primera base, por así decirlo, que es la cabeza de la iglesia, es Cristo mismo. O sea, toda la base viene de Cristo. Por eso se llama cristianismo. Ahora bien, ¿qué hechos, qué obras de Cristo son las bases que sustentan el cristianismo? ¿Mm? La resurrección. Salvación. La salvación. La vida eterna. Hay dos bases que sustentan el cristianismo en base a la obra de Cristo. Primero es su muerte, porque en su muerte Cristo pagó el precio por nuestros pecados. ¿Sí? Dice alguien, si tú quieres fundar una religión, haz lo que Cristo hizo. Muere en un sacrificio expiatorio por toda la humanidad. Y eso es lo que tienes que hacer, dice. Hay otra parte. Y la otra parte la vemos más adelante. ¿Sí? Entonces, es esencial hablar de la muerte de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no puede haber para nosotros salvación. Sin derramamiento de sangre no puede haber para nosotros vida eterna. ¿Por qué? Cristo tenía que morir como el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es la primera base. Y esta base, mis hermanos, casi nadie la cuestiona. Hay algunos escépticos que al principio decían, mire, puede ser que Cristo haya fingido su muerte. Creo que hermano Luis nos habló de ese tema. No recuerdo, me parece que fue él, ¿verdad? Entonces, casi nadie cuestiona eso. El problema está para algunos en el segundo fundamento, que es la resurrección. Y ese ha sido cuestionado por todos lados. Ese fundamento es atacado constantemente. Atacado constantemente por aquellos que no comparten quizá en cierto modo la realidad de su pecado, no la han podido ver, no han podido ver que tienen necesidad de Cristo, no reconocen su condición pecadora o simplemente porque les gusta o aman practicar la maldad. Ahora bien, ¿por qué la resurrección es tan importante? Primero, porque resalta la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Él dijo en Juan 10:8, no lo vamos a leer, pero él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, yo soy el que la doy y yo soy el que la tomo. Y solamente Dios tiene poder de dar vida o de quitar la vida. Y también en Romanos dice que él fue declarado Hijo de Dios, Romanos 1:4, por medio de la resurrección de entre los muertos. Entonces vemos de que sustenta la resurrección que Cristo es Dios. Y es una confirmación según Hechos 2, 22, 24, no lo vamos a ver, de que Cristo, el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre. Entonces, como digo, este fundamento casi, sí, son muchos los que los cuestionan, pero es algo básico. Cuando el apóstol Pablo toca el tema, por ejemplo, de la resurrección, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3, 4, 14 y 17 y 19, les traigo aquí el resumen ya hecho, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Y si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron o durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. La resurrección es importante y es básica para el cristianismo. Vamos a abordar ahorita el tema de la lección en 2 puntos principales. La resurrección es un evento histórico y el relato bíblico de la resurrección. Si no llegamos al final, no se preocupen, que prácticamente en el punto 1 cubrimos todos los demás aspectos. ¿Ok? Voy a correr un poco. La resurrección es un evento histórico. Nos dice, esto ya lo mencioné, nadie objeta que Jesús existió. Nadie objeta que Jesús murió, nadie dice que eso es falso, pero muchos se oponen a que Jesús haya resucitado. El Hijo de Dios realmente vino a nuestro mundo, nos dice la lección, es un resumen de la lección, fue una persona real. La resurrección de Jesucristo no fue un mito, no fue una leyenda, no fue algo inventado, fue una realidad histórica. Si a ustedes no les gusta mucho leer, les recomiendo la película que ya lo hizo hermano Luis, El caso de Cristo, de Lee Strobel, en el cual se presenta una investigación secular, científica, periodística y con propósitos anticristianos acerca de los acontecimientos relacionados con la obra de Jesús y con las Escrituras. Y que al final el escritor del libro tiene que aceptar que todo el relato bíblico acerca de Cristo es verdadero. Así de que si no les gusta leer, si no quieren leer el libro, vean la película, ¿verdad? Allí van a encontrar datos históricos, científicos, reales acerca de este evento. Muy bien. ¿Cómo presenta Lucas la resurrección de Cristo? ¿Por qué Lucas es una persona a quien debemos de creerle? En primer lugar, sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en ese sentido, la escribiera quien escribiera, la Biblia dice, detrás de ese escritor está Dios. Y Él hizo que eso se registrara como algo inspirado por Él. Pero hay ciertos matices, ciertas condiciones de Lucas que nos obligan, si quisiéramos descartar todo el escrito bíblico, que nos obligan a atender lo que Lucas está diciendo. En primer lugar, bueno, Hechos 1:1, un pasaje conocido, bueno, al menos digo, por ahí empieza el libro de Hechos y debe ser conocido, el primer versículo que leímos, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Okay? En la versión, la palabra, el mensaje de Dios para mí, dice, querido Teófilo, en mi primer libro me ocupé de registrar, en mi primer libro. Lucas escribió un primer libro, no era el libro de Hechos. ¿Cuál era? El libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y ese es el primer tratado, Lucas 1:1-4. ¿Y cómo dice Lucas que él hizo para escribir el Evangelio de Lucas? ¿Y cómo hizo para escribir el libro de Hechos? Miren, él dice allí, vamos a Lucas, aunque el pasaje está un poco largo, creo que vale la pena darle una mirada. Son 4 versículos, pues no es tan largo, pero a veces con el tiempo apremiante. Dice Lucas a Teófilo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí. Miren cómo, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Dice que el propósito de Lucas era poner en orden la historia, ¿verdad? Es decir, compilar en serie o dejar por escrito en forma permanente aquello que él había investigado. Esa es la palabra que se usa ahí, poner en orden. Significa compilar en el griego. Luego dice, ponértela tal como nos la enseñaron, lo que desde el principio lo vieron
con sus ojos. Este en español es un error gramatical, pero es común, porque no tiene el propósito de aclarar o que está por error diciendo. El propósito de esta frase, que en este sentido aquí es correcta, es decir que ellos fueron testigos que vieron, no que les contaron, no que les llegó por ahí una historia que la oyeron que alguien estaba murmurando, que se la dijeron a ellos directamente, sino que dice aquellos que de verdad estuvieron presentes y pudieron verlo. En otras palabras, Lucas está diciendo, lo que yo voy a decirles tiene una fuente confiable humanamente hablando, porque viene de aquellos que sí vieron al Señor, sí conocieron al Señor, sí vieron la obra del Señor, sí estuvieron presentes en su resurrección. Es decir, yo les estoy contando hechos que son realidad. Es lo que Lucas está diciendo, ¿verdad? Y el término griego precisamente dice, significa en griego sí, ver con sus propios ojos o ser un testigo ocular de los acontecimientos. Seguimos siempre en Lucas. Ya lo leímos. Dice, yo lo hice investigando con diligencia. ¿Saben qué es investigar con diligencia, verdad? Que me contaron algo y voy y le pregunto a la hermana Margarita. Ella la sabe todas, ¿no? Le pregunto a la hermana Margarita. No, voy. Le pregunto a la hermana Ana, que viene de Guatemala y trae noticias frescas, ¿no? No fue así la investigación de Lucas. Fue a profundidad. Fue a tener la certeza de que lo que se estaba aprendiendo, conociendo en ese momento, era una realidad. Es decir, tuvo Lucas que ir y que comparar lo que le estaban diciendo para registrar, dice él, y esto lo hice con diligencia. Y luego dice, escribírtelas por orden, no necesariamente en orden cronológico histórico, sino esto puede significar también ordenar en un sentido lógico o un sentido sistemático. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan no está escrito en orden cronológico, está escrito en un orden sistemático. La idea de Juan era presentar a Jesús como Dios y toda su narración se enfoca en eso y está ordenado de acuerdo a esa idea. Lucas es un historiador y nos escribe estas y dice escribírtelas por orden. Dado que la mayoría de las personas incrédulas ponen objeciones contra la verdad de las Escrituras, permítanme citar la opinión de un par de historiadores seculares acerca de Lucas. Eso que está marcado ahí en amarillo es un resumen. Sir William Ramsay es un historiador, él escribió esto. Lucas es un historiador de primera clase. No solamente son sus afirmaciones confiables, él poseía el verdadero sentido histórico, hablando de Lucas. En resumen, dice, este autor, Lucas, debe ser colocado entre los grandes historiadores. Sir William Ramsay, en el libro lo voy a decir en español porque en inglés no voy a poder, la influencia de los recientes descubrimientos sobre la fiabilidad del Nuevo Testamento. Lucas es un gran historiador, dice él. Otro investigador dice, al revisar la investigación y escritos de San Lucas, el famoso historiador A.N. Sherwin White declara, en total, Lucas menciona 32 países, 54 ciudades y 9 islas sin ningún error. Un historiador exacto. Para él, para este comentarista, el libro de los Hechos tiene una confirmación histórica abrumadora. Cualquier intento de rechazar su historicidad básica debe parecer absurdo. Esto lo dice Sherwin White para la Roman Society and Roman Law in the New Testament. O sea, las leyes romanas, las leyes de la sociedad romana en el Nuevo Testamento. Él dice, Lucas es uno de los escritores históricos más confiables, no solo en la Biblia, sino a nivel secular. Es el que todo lo que cita, no solo en cuanto a ciudades y lugares, sino en cuanto a eventos, gobernadores y todo eso, lo de Lucas está perfectamente comprobado. Ahora, ¿cuál es la narración de Lucas acerca de la resurrección? Capítulo 24, versículos 1 al 12.
Quería tomarme la libertad de solo preguntar, pero no sé si valga, si sea válido ahorita leerlo. Permítame leerlo, voy a tratar de ser rápido. Síganme, los que ya se acostumbraron, hermana Vicky, hermano Baldo, están bien acostumbrados a mi velocidad para leer y hablar. Yo sé que a ustedes todavía les está costando después de un año, pero se van a acostumbrar. Ok, 24:1. En el primer día de la semana, ¿cuándo? 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 Era domingo, ok, primer día de la semana. Muy de mañana vinieron al sepulcro, eran unas mujeres, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, verso 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Verso 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que se habló cuando aún estaba en Galilea. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, es decir, había mujeres, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, a los apóstoles, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Sabemos que también corrió Juan. En el Evangelio de Juan dice que corrieron los dos, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Las que fueron al sepulcro entonces fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y otras hermanas con ellas, ¿verdad? Estas mujeres, dice el capítulo 23, que siguieron a José de Arimatea. No eran discípulas de José de Arimatea. Siguieron a José de Arimatea, ¿por qué? ¿Por qué creen que estas mujeres siguieron a José de Arimatea? Porque la tumba en que Jesús fue sepultado era la tumba de la familia de José de Arimatea, ¿verdad? Entonces estas mujeres siguieron a José de Arimatea y vieron dónde había sido puesto el Señor. Y entonces ellas fueron ese día y dice la Biblia que vinieron muy de mañana. Por Juan sabemos de que no era tan de mañana. Dice Juan que todavía estaba oscuro. Para algunos de nosotros eso todavía no es de mañana, ¿no? Todavía estaba oscuro, es decir, cuando las mujeres fueron al sepulcro, ni siquiera había salido aún el sol. El domingo por la mañana. Encontraron removida la piedra. Bueno, eso ya lo vimos. Los ángeles les dijeron, ya lo leímos, que no buscaran entre los muertos al que vivía, porque él les había anunciado que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día. Cuando Pedro fue, dice que Pedro se levantó corriendo al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Es decir, Cristo había resucitado y aquellas mujeres fueron testigos de esa situación. No sé si acá se me perdió algo. No se me perdió. Tal vez lo tengo más adelante, no se preocupen, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante si el tiempo nos da. Corrimos con la presentación de Lucas. Lucas cuenta un hecho histórico, lo narra en el capítulo 24 y él todavía sigue hablando de la resurrección. Pero la base es esta. Ahora bien, ¿cuál fue el testimonio de Pedro? Todavía estamos en la lección, permítame que no les había dicho. Estamos ahorita en la página 135 y vamos a cubrir de una vez los puntos A, B y C. Hechos capítulo 10, versos 39 al 41. Específicamente vamos a revisar el 40 y el 41. Hechos 10 nos narra el momento en el que Pedro no está en su casa. Pedro ha sido enviado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio cuando éste envió unos mensajeros para que lo fueran a buscar. Y Pedro ahorita está en la casa de Cornelio. Y Pedro está diciéndole esto a Cornelio, ¿verdad? Hechos 10, 39 al 41. Quiero leerlo mejor. Aquí traigo unos... No, espéreme, está preparado por partes. Dice, hablando de Jesús, dice Pedro a Cornelio, a Jesús, levantó Dios al
tercer día. Es interesante cómo Jesús dijo que Él tenía poder para poner su vida y para tomarla de nuevo, porque Él es Dios. Sin embargo, es Dios el Padre el que lo levanta. No porque nuestro Señor careciera de poder, del poder que antes había mencionado, sino porque esta acción de Dios el Padre está dando por aceptado delante de los hombres el ministerio de Cristo, tanto en cuanto a su deidad como también en relación con su obra redentora. Pueden ver más adelante en su casa Hechos capítulo 5 y verso 31. Dice que Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. El hacer que se manifestase tiene la idea que se muestra a la mirada de una forma visible, que se hace a la vista de todos, en público, que es manifiesto. Entonces dice, esa era la acción de manifestarse. Las personas iban a verlo. Y dice más, Pedro, hablándole a Cornelio, a nosotros, ¿a quiénes se manifestó? A nosotros, a quienes había ordenado de antemano. Y dice Pedro, que bebimos y comimos con él. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Después de que resucitó de los muertos. Claro que habían comido antes, pero dice después que resucitó de los muertos. Para los incrédulos no basta una tumba vacía. ¿Qué dijeron los principales sacerdotes del pueblo de Israel cuando vieron la tumba vacía? Que se habían robado el cuerpo del Señor. Ah, la tumba está vacía, pero estos se robaron el cuerpo del Señor. Es más, a mí iba a sacar la billetera, pero no la traigo. Le pagaron a los soldados romanos que estaban custodiando para que dijeran que ellos se habían quedado dormidos y que los discípulos habían llegado a robar el cuerpo del Señor. ¿Saben con qué se castigaba a un soldado romano cuando se quedaba dormido? Con la muerte. Pero les dijeron, y no tengan temor, nosotros vamos a arreglar esto ante el emperador. O sea, esto no va a llegar a noticias de allá del emperador. Lo arreglamos aquí con ustedes y a saber cuánto le pagaron más a las autoridades romanas que estaban ahí. Bueno, pero esa es otra historia, no me voy a interesar por eso. Ahora, dice que Dios había ordenado de antemano a estos para que comieran y bebieran con Él después de la resurrección. Es en realidad algo precioso saber cómo Dios controla toda la historia desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, versículos 3 hasta el 9. Los que vieron aquellos a quienes se manifestó después de resucitar, después de que Cristo resucitó, lo que vieron ellos no fue un fantasma, no fue un espíritu, fue el mismo Jesús en persona. Y para demostrarles eso, Él comió y bebió con ellos. De hecho, Él mismo les dice que esa es una de las pruebas de su resurrección. Oigan lo que registra Lucas en cuanto a este evento. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Verso 38 del capítulo 24. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren el 39, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad, tocadme, ved, porque un espíritu no tiene carne, ni huesos, como ven que yo tengo. Fue una resurrección real. Muy bien. Si nos va a alcanzar el tiempo. Vimos la presentación de Lucas. Vemos la presentación también registrada por Lucas de lo que hace Pablo con Cornelio, ¿verdad? En casa de Cornelio, pero son las palabras de Pedro. Y ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Vayan por favor a 1 Corintios capítulo 15 y quédense allí. 1 Corintios capítulo 15. Pablo ¿estuvo presente el día de la resurrección de Cristo en el sepulcro? ¿Están seguros? ¿Qué tan seguros? ¿Tanto como para dar la vida por la resurrección de Cristo? Pablo no estuvo ahí, ¿verdad? Pero Pablo vio al Señor resucitado. Ahora vamos a ver el orden en que él lo presenta. Dice él en las apariciones de nuestro Señor ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 9, y en el versículo 5 específicamente, dice que, bueno,
para que tenga sentido. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Y que apareció a Pedro. Cefas es Pedro, ¿verdad? Es decir, Pedro. Y después dice que apareció a los discípulos. ¿A quiénes apareció? No, hermanos. Los dos están más adelante. No, a los discípulos, así en general, simplemente a los discípulos. Ya los metí en problemas, ¿verdad? No es lo mismo ser discípulo que ser apóstol. ¿Cuántos discípulos del Señor había en el día de Pentecostés reunidos en el aposento alto? A ustedes les gusta pagar de más, ¿verdad? Alrededor de 120, dice la Biblia. ¿Eran todos apóstoles? No, esos eran discípulos. ¿Ok? Hay una diferencia, ¿verdad? El apostolado es un llamado, el discipulado es una orden. Perdonen. El apostolado es un llamado y que ya finalizó el número de apóstoles. El discipulado es una orden. Nosotros tenemos que ser discípulos, no importa la época, edad, tiempo en que estemos. Ok, apareció a los discípulos. Verso 5, dice, apareció a Cefas y a los discípulos. Después dice en el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y algunos de esos 500, dice la Biblia, que todavía estaban vivos en la época que Pablo escribió Primera de Corintios. Si Pablo hubiera estado diciendo una mentira, ¿creen que no tenía suficiente evidencia en contra que le podían decir, ¿estás mintiendo, Pablo? La resurrección fue un evento real. Y luego en el verso 7 dice, a Jacobo el hermano del Señor. ¿Cómo es eso? ¿Los hermanos del Señor no creían en Cristo? No. Tan mundano usted, hermano. ¿Los hermanos del Señor no creían en Cristo? No creían. No creían en Cristo. Pero aquí dice que apareció al hermano del Señor. Algunos teólogos sustentan de que después de esta aparición de Jesús a Jacobo, al hermano del Señor, ¿verdad? Jacobo era uno de los hermanos. Después de esta aparición es que Jacobo se convierte al Señor. Y Jacobo después llega a ser un principal en el pueblo de Israel. Miren, Hechos 1:14. Regresemos a Hechos. Les dije que se quedaran ahí, pero no me hagan caso. A veces digo cosas que no son. Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres. ¿Con quién más? María. ¿Cuál María? La madre de Jesús. Y con sus hermanos. Entonces sí, ya estaban los hermanos ahí en este acontecimiento. En Hechos capítulo 15, Jacobo es mencionado como uno de los soportes de las bases de la iglesia, y Pablo también lo menciona como una de las columnas de la iglesia junto a Pedro y a Juan en Gálatas 1:19 y Gálatas 2:9. Jacobo es el escritor del libro o de la carta del apóstol Santiago, ¿verdad? Es Jacobo. Ok. Y en el verso 9 de Primera de Corintios dice el apóstol Pablo algo por lo cual podemos sustentar lo que mencioné hace un rato del apostolado. Dice, verso 8, perdón, dije 9, pero es... perdón, ya me salté unas partes, llevo prisa. En el versículo 7 también sigue diciendo, después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles. Ahí están los apóstoles. No solamente discípulos, ¿verdad? Sino también apóstoles. Y luego en el verso 8 dice, y al último de todos, con un privilegio especial, no, al último de todos, como a un abortivo, como a un desechado, me apareció a mí. Y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Quién fue el último de los apóstoles, dice Pablo, en el verso 8? Él. Fue el último que vio al Señor resucitado. Y uno de los requisitos, me estoy saliendo un poco, ¿no?
no me estoy saliendo, uno de los requisitos para el apostolado nos lo da el libro de los Hechos. Hechos 1, verso 15. Así es de que si usted está siguiendo una iglesia apostólica, está pensando en iglesias apostólicas, tenga mucho cuidado. Verso 15 de Hechos 1. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Verso 18, este pues con el salario de su iniquidad, el precio por el que vendió a Jesús, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Verso 19, y fue notorio esto a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, profecía, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Verso 21, era pues o es necesario pues que de estos hombres, oigan, primer requisito, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ¿cuál es el primer requisito para ser un apóstol? Haber participado presencialmente del ministerio de Cristo. Nosotros participamos del ministerio de Cristo, amén, sí. Pero porque toda la vida de justicia de Cristo se nos imputa a nosotros, no porque nosotros hayamos vivido en esa época. Para ser apóstol, el apóstol tiene que haber vivido en el año 30, en el año 30 de la era cristiana. ¿Sí? O sea que un apóstol, si todavía tendríamos apóstoles de esa época, ya tendría que andar por los 2040, 2050 años al menos, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos tendría que ser mayor de 25 años. Jesús murió de 30, por ahí tenía que haber andado, ¿no? El otro requisito dice, bueno, que ha estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros. Y dice, comenzando desde el bautismo de Juan. No era simplemente de que había andado con ellos. Comenzando desde que Juan el Bautista en el río Jordán lo sumerge en las aguas del río bautizándolo. Dice, sino que también hasta el momento, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, hasta el momento de su ascensión. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos personas. ¿A quiénes? A José, llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Requisitos para ser apóstol: haber estado con el Señor y ser testigo de su resurrección y de su ascensión. De esos ya no hay ahorita. ¿Ok? 40. La clase legalmente tiene que terminar a las 45. Déjenme ir simplemente a un evento interesante, no más para que si alguien algún día se lo dice, es que la costumbre de los judíos al sepultar a una persona sí era embalsamarlo en cierto sentido, si queremos decir, pero no era un embalsamamiento. Recordemos que Nicodemo llevó un frasco, bueno, no un frasco, dice que eran una buena cantidad, ¿no?, de aloes, de mirra y todo eso para ungir el cuerpo del Señor. La costumbre era de que al cadáver se le empezaba a poner esos ungüentos, esas esencias, y se le iba envolviendo poco a poco. Cuando ya una vez estaba envuelto, se llevaba al sepulcro, pero el sepulcro no se sellaba, se tapaba con una piedra, pero no se sellaba, o sea, se podía volver a abrir. Y el propósito era, porque ustedes han de recordar, hermano Luis nos dijo hace como 2 meses o no sé cuánto, de que para los judíos una persona no estaba legalmente o completamente muerta, sino hasta el 4.º día. O sea, tenía que haber pasado muerto 3 días y hasta el 4.º día era ya que él estaba legalmente muerto. Por eso cuando Jesús va por Lázaro, le dice María, no Señor, ya llegue, porque es de 4 días, ¿verdad? Entonces los judíos permitían dejar la tumba en cierto modo, sí sellada, cerrada, pero no sellada, y entonces las mujeres generalmente eran las que se encargaban de esto. Ellas iban al sepulcro al 3.er día y terminaban de completar el embalsamamiento del cuerpo. ¿Sí? A eso era que iban las mujeres, a la tumba, para que veamos cuán difícil nos es aún a los cristianos a veces creer en la palabra de Dios. Él les había dicho, voy a resucitar al 3.er día, pero ellos iban a embalsamar el cadáver de Cristo. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, hasta después de ese 3.er día era que la tumba se sellaba por
completo. Así es de que, como les dije, no se preocupen. El punto número 2 es un repaso del evento de la resurrección. Y ese ya lo hemos desarrollado, aunque sea un poco a la rápida, en los minutos anteriores. Hermano Plácido, ¿nos despide por favor en una oración corta?